este podcast llamado Cinco panes y dos peces, y vamos a estar hablando con el padre Isaías, rector del Seminario Diocesano Nuestra Señora del Pilar en Barinitas, evidentemente donde se forman los futuros sacerdotes de la diócesis de Barinas y otros lugares de Venezuela, otra diócesis de Venezuela como Guanare, Guadualito. Es importante esta institución y por eso la vamos a conocer. Bienvenido, Padre Isaías, a este podcast. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Dios esta oportunidad que nos da de compartir y de llegar a todo el pueblo santo de Dios a través de este conversatorio, de esta entrevista, donde resaltaremos pues la importancia de lo que es la vocación sacerdotal. Muy bien, ya que vamos a hablar de vocación, cuéntanos un poco de tu historia, de dónde eres, dónde cursaste estudio, tu fecha de ordenación, un poco para que la gente pues, que nos va a ver, que nos va a escuchar, pues conozca del Padre Isaías. Bueno, yo soy de un pueblecito del estado Barinas, llamado El Cantón. Es la capital actualmente del municipio Andrés Eloy Blanco, del estado Barinas. Allí nací, allí me crié. Mis primeros pasos en la fe, mi iniciación cristiana, la viví allí en la parroquia San Miguel Arcángel de mi pueblo, del Cantón. Allí di mis primeros pasos y donde comencé a sentir pues, esa llamada, esa vocación al ministerio sacerdotal, el cual ejerzo desde hace 11 años. Tus primeros estudios, bueno, te ordenaste siendo del seminario de Barinita porque estudiamos juntos, pero el primer tiempo de tu formación, ¿dónde fue? Bueno, sí, hay que tener presente que nuestro seminario, Nuestra Señora del Pilar, es un seminario nuevo, y anteriormente pues los obispos de la diócesis de Barinas pues enviaban los candidatos al seminario Santo Tomás de Aquino de San Cristóbal y al seminario San Buenaventura de Mérida. En el caso concreto, yo comencé los estudios propedéutico y filosofía, hoy en día etapa discipular, lo comencé en el seminario Santo Tomás de Aquino de San Cristóbal. Sí, allí iban todos los muchachos que en tu generación eran vocacionados, pues entraron en ese espacio o hubo grupos divididos, o sea, unos para Mérida, otros para San Cristóbal. Bueno, en mi época de inicio de la formación sacerdotal, recuerdo que unos íbamos a San Cristóbal, recuerdo que éramos unos 12, 14 seminaristas de la diócesis de Barinas que estábamos allí. Un grupo bastante significativo también estaba en Mérida y otro grupo también un poco más reducido, unos 5 o 6, estaban en el seminario arquidiocesano de Valencia. Okay, muy bien. Bueno, como estamos ya en este tema de la vocación, de la vida de seminario, ¿te corresponde ahora esa obediencia, ese servicio dentro de nuestra diócesis de Barinas, ser el rector del seminario? Cuéntanos un poco tu experiencia como rector, cuánto tiempo llevas, de pronto cuáles han sido los desafíos más grandes que te ha tocado enfrentar. Bueno, pues por pura gracia de Dios y obediencia a la Santa Madre Iglesia, vengo prestando este servicio como rector de la institución desde hace un año y medio. Desde hace un año y medio, el señor obispo, Monseñor Jesús Alfonso Guerrero, me ha encomendado esta tarea y bueno, con mucha humildad, pero con mucha responsabilidad, con mucho ahínco, pues la hemos aceptado junto con un grupo de hermanos sacerdotes que conforman, junto conmigo, la plantilla del equipo de formadores. Los desafíos, pues, bueno, yo creo que si hacemos alguna comparación o retrocedemos un poco a los tiempos en la que nosotros fuimos también formandos de nuestro seminario, pues cada tiempo tiene sus desafíos. Sí, totalmente. Tiene sus momentos difíciles, sus tareas, sus incertidumbres, sus dudas, sus luchas, sus escasez, por decirlo de alguna manera. Y bueno, así como al primer rector de nuestro seminario, el padre José Ismael Silva, que usted muy bien lo recordará, sí. El padre Ribelino Cáceres, que ahora está en la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Polito Rodríguez Méndez, que fue nuestro rector. Exacto. Y que ahora es obispo de la diócesis de San Carlos, Cojedes, el padre Jackson Méndez, que ahora está en Madrid, España, haciendo estudios de especialización, y ahora este servidor, pues
cada uno de nosotros hemos tenido nuestros propios desafíos. Y bueno, junto al equipo formador y en comunión con el señor obispo y todo el presbiterio de Barinas, pues damos respuesta a esos desafíos, a esos obstáculos, a esas barreras que nos vamos encontrando en todos los tiempos. Yo recuerdo que cuando fundamos el seminario, yo fundé el seminario en aquel momento, la gran dificultad era la estructura y la organización económica, porque era algo novedoso. En la diócesis no había de pronto una estructura, había una estructura económica, pero no para atender un seminario que Monseñor Linares, pues con un hombre visionario realmente, un gran pastor, dijo, se hace el seminario. Para allá nos fuimos 12 muchachos. Y fue como que en la medida que fuimos entrando, que la diócesis fue ganando experiencia. Y yo recuerdo que muchas veces, una vez nos dieron un saco de zanahoria. Nosotros decíamos que nos íbamos a colocar naranjado porque era desayuno zanahoria, almuerzo zanahoria, cena zanahoria. Pero eso fue mejorando con el tiempo, se fue organizando, porque se despertó una conciencia de colaborar con el seminario. Efectivamente, sí. Monseñor Ramón Antonio Linares Sandoval, nuestro obispo emérito de la diócesis, fue creando una cultura de seminario, una cultura vocacional. Fue despertando en todas las parroquias en sus visitas pastorales, porque Monseñor Ramón Antonio Linares Sandoval es el obispo que pasó por estas tierras de Barinas y visitó absolutamente todas las parroquias y todas las comunidades eclesiales de nuestra diócesis de Barinas. Y en cada uno de esos rincones donde él fue, él hablaba del seminario, predicaba ciertamente, celebraba los sacramentos, catequizaba, formaba al pueblo santo de Dios, pero siempre llevaba ese mensaje del seminario. Hay que apoyar el seminario, tenemos un seminario, tenemos tantos seminaristas, hay que comprar camas, hay que comprar colchones, hay que comprar platos, hay que comprar mesas, pupitres, pizarrones, hay que pagar a los profesores, hay un personal obrero administrativo. Es decir, él fue llevando ese mensaje y ese mensaje caló en el corazón de la feligresía de la diócesis de Barinas, y eso creó con el pasar del tiempo una cultura y un sentido de pertenencia al seminario. Por eso, donde nosotros vamos hoy en día, a cualquier parte del rincón de nuestra diócesis de Barinas, y decimos, ¿verdad?, Seminario Diocesano Nuestra Señora del Pilar, todo el mundo se identifica, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, porque Monseñor Linares y luego Monseñor José Luis Azuaje Ayala y ahora Monseñor Jesús Alfonso Guerrero han dado continuidad a ese trabajo arduo y profundo y continuo que hizo Monseñor Linares. Sí, de hecho hay evidencia de Monseñor Linares por toda la diócesis, porque allá en la montaña más alta donde tú llegues hay una foto de Linares, y uno llega por allá recansado después de caminar 4 horas, después de estar montado en una mula, mira, durante 2 horas más, Alto La Guada, por ejemplo. Yo recuerdo que fuimos de vacaciones a Alto La Guada, llegamos por allá todos destrozados, mamados, y una foto de Monseñor Linares. Y uno dice, este viejito llegó hasta aquí. Sí, él llegó hasta allí. Y más allá, y más hasta allá. El Ciénago. Sí, totalmente. Era un hombre incansable, y eso, lo que tú decías, el mensaje de él era un mensaje vocacional. Creo, de hecho, su logo era ese, ¿no? Sí. Os daré pastores. Y hubo un renuevo vocacional. Él se desveló por ese eslogan de su escudo episcopal, lo hizo vida, lo asumió de una manera tan profunda, tan grande, tan hermosa, que se identificaba con él y lo llevaba a todas partes. Sí, era una locura. Ese señor era incansable. Recuerdo una vez que estábamos en una finca y nosotros cuidando a Monseñor, de que cuidado se cae, y cuando uno lo veía montado en un potrero, en la última baranda del potrero, viendo las vacas haciendo vida social con la gente de las fincas donde íbamos, y uno decía, mira cómo llegó ahí. O sea, era un hombre con un temple, con una fuerza impresionante. Bueno, los demás obispos duraron más poco. Monseñor tuvo un tiempo más prolongado para hacer un trabajo pastoral más incisivo. Nuestro nuevo obispo, Jesús Alfonso, también tiene poco tiempo. Y bueno, el tema pandemia ha un poco limitado ese trabajo, pero bueno, ya hay un camino que se está haciendo para una cultura vocacional. Hablando de cultura vocacional, ¿qué ha sido, cuál crees tú que han sido los problemas, las grandes barreras para que un muchacho llegue al seminario?
¿Cuáles son esas dificultades que hoy, por lo menos en la diócesis de Barinas, conociendo la realidad de Barinas, se presentan para que un muchacho llegue hasta el seminario? Bueno, padre, yo creo que todos somos conscientes del cambio de época, el cambio de cultura o los cambios acelerados y profundos de época que estamos viviendo, y todo esto influye en el trabajo vocacional o en la cultura vocacional, precisamente en esa cultura de la que hablamos anteriormente, que Monseñor Linares trabajó, se desveló, echó las bases. Esa cultura vocacional ha sido afectada, trastocada por los cambios de época, porque no es un secreto para nadie que la cultura venezolana ahora no es una cultura netamente católica, netamente Exacto. religiosa. Sí. Hace una década atrás o 2 décadas se decía que Venezuela era un país 80-85% católico, Eso ha creyente. disminuido mucho. Muchísimo, muchísimo. Pero no solamente es Venezuela, esto es un cambio de época global, y los elementos de la religión, del catolicismo, pues bueno, se ven afectados, no eliminados completamente, porque los elementos o los valores del Evangelio son, no digamos que intocables, pero son eternos, son divinos, pero sí se ven de alguna manera u otra pues opacados por otro tipo de elementos que existen en la cultura de hoy, porque Como las redes sociales, por ejemplo. exactamente, ¿no? Y aunque la Iglesia también se vale de las redes sociales, de esa nueva realidad para también llevar el Evangelio, pero las ofertas son variadas y muchas, múltiples, para el joven de hoy, que yo particularmente lo veo como bastante indiferente ante lo religioso, ante lo divino. El joven de hoy como con mucha sensibilidad y con una parte afectiva poco estable, poco sólida, profunda, y esto tal vez no le ayuda a tomar las decisiones en el tiempo oportuno, en el tiempo que es, y más una decisión, ¿verdad?, de un estilo de vida como el nuestro, de ser sacerdote, que es una llamada de Dios ciertamente, y que la decisión tiene que ser firme y contundente, porque es una llamada que, como nosotros sabemos, es una llamada a la que uno no se puede resistir y no puede colocar obstáculos y barreras, mientras que el joven de hoy se le hace más difícil porque escucha muchas ofertas. Sí. El joven de hoy... Y a veces ofertas falsas, ¿no? Sí, ofertas claro, falsas. Yo claro. recuerdo que por lo menos, aunque no existían las redes sociales, en el 2000 se decía se va a acabar el mundo y la gente andaba asustada. Luego cayó el 2012 con el calendario azteca, que la gente decía el 2012 se acaba el mundo. Ya vamos por el 2023, no ha pasado nada. En marzo supuestamente nos iban a llevar los marcianos, tampoco nos llevaron. Y el problema no es esta información, el problema es que la gente se la cree. Sí. Y los muchachos andan creyendo en este tipo de información y de pronto se disipa un poco. Bueno, porque uno de los desafíos, padre, creo yo que es la parte formativa, la parte de formación cristiana, ¿no? Aquí entraría todo el tema del querigma, la iniciación cristiana, todos esos elementos fundamentales de nuestra fe, de nuestra doctrina. Y si el joven que siente hoy inclinación a la vida del sacerdocio católico no tiene una formación básica, fundamental, pues difícilmente va a poder hacer un discernimiento y dar ese paso de ir a un seminario y formarse para un futuro ministerio sacerdotal. Eso también es imagino, las pocas bases que reciben a veces de la familia, ¿no? A veces también con el tema social que estamos viviendo, de pronto papá y mamá están más preocupados en buscar el alimento, en buscar muchas cosas, el muchacho queda solo en la casa, educados por la televisión, por las redes, por el internet, y posiblemente ese sea también un elemento donde el muchacho es como más frágil al momento de tomar una decisión de vida, es más voluble, es más moldeable, en el sentido de que, bueno, hoy decido esto, tal vez esto no, voy para allá, es más indeciso. Creo que esta generación, aunque tiene sus virtudes, que sí las tiene, en el momento de decidir como que les cuesta más. Sí, padre, ahí encontramos otro desafío, y es la realidad de la familia venezolana. En nuestra época de formación hablábamos, según el Concilio Plenario de Venezuela, año 2006-2007, hablábamos de una familia matricentrada, ¿no? Aquella madre fuerte, robusta, creyente, con mucha devoción,
que era soltera y sacaba adelante pues un hogar, es decir, unos hijos, 3, 4, 5, hasta 6 hijos, pues bueno, con mucha voluntad, con muchos deseos de darles un futuro, un porvenir, una vida digna, pero los tiempos han cambiado, tiempos han cambiado y nuestra familia venezolana ahora no sabemos realmente cómo definirla, pero por la situación del país, toda esta situación sociopolítica, económica, bueno, pues ahora tenemos más de 7 millones de venezolanos que han salido del país y todo esto ha afectado la célula vital de la sociedad, que es la familia venezolana. Entonces, ahora no es la madre, es la abuela que cría, son los abuelos que crían. Sí, sí. Entonces, bueno, o incluso papá, mamá se van, se marchan del país, sus hijos quedan por allí, pues, como tú lo dices, con un abuelo, con una abuela, con un tío, con una tía, o sea, toda esta situación. Y claro, el joven que ahora aspira a entrar al seminario para vivir un proceso de formación sacerdotal, viene de esa familia desestructurada, ¿no? Con muchas carencias de esa figura paterna, materna, de esa figura de abuelos porque ya murieron o porque ya no tienen la fuerza, el coraje de trabajar, de formarlos, de instruirlos. Y bueno, ese es el candidato que está aspirando hoy a entrar al seminario con muchas carencias y eso es un desafío realmente de los más grandes, diría yo, que tenemos hoy en día en esta cultura actual. Sí. A mí se me viene ahorita a la mente de que sí, cuando nosotros entramos al seminario íbamos con ciertas limitaciones, posiblemente académicas, pues ahorita las dificultades de pronto académicas son más grandes. Creo que posiblemente al muchacho le pueda costar más, sobre todo con este mundo digital que todo es tan fácil. Esta cultura en Venezuela de corte y pegue, del mínimo esfuerzo a nivel académico, ha afectado a... Mucho, mucho, padre. Hace unos 15 días atrás, antes de Semana Santa, tuve la oportunidad de estar en Caracas, en la Asamblea Extraordinaria Anual de OSBEN, la Organización de Seminarios en Venezuela, y los rectores allí presentes, unos 25 rectores de toda Venezuela, de los seminarios en Venezuela, hablábamos del tema tan complejo de la educación, de la formación académica del muchacho que ingresa hoy en día al seminario, ¿no? Que comienza el curso o la etapa del propedéutico. Bueno, tú eres director académico de nuestro seminario desde hace 2 años también, estás allí prestando este servicio y la verdad que cada vez que uno escucha a los rectores de otros seminarios hablar o compartir sus experiencias, van muy unidas a las nuestras. Es un problema generalizado. Sí, es un problema de todo el país, padre, no solamente del joven barinés, del joven de esta región concreta de Venezuela, sino que esto es un problema de la capital, de Oriente, de los Andes, de todas partes, porque tenemos un problema con la educación en Venezuela y ese problema es tan agudo, tan fuerte, tan profunda, que el muchacho que hoy en día egresa de un liceo con un título de bachiller, por ejemplo, por el tema de la pandemia, pues los 2 últimos años de su bachillerato no pisó o no fue a un aula de clase. Claro. Es decir, 4º año y 5º año de bachillerato no fueron al liceo. Fue todo digital. Fue todo digital. En casa, claro. Y entonces el muchacho ingresa al seminario con unas bases de escribir mal, de leer mal, no hay comprensión lectora, no hay vocalización, el muchacho es tímido, no tiene esa experiencia de desenvolverse en una exposición, prefiere quedarse muchas veces con las dudas, con las incertidumbres, no se desenvuelve bien. Sí. Estas cosas que antes en el bachillerato, en el liceo, en el colegio privado, se trabajaban tranquilamente y un muchacho bachiller, pues vamos, sí, en cualquier plano, a nivel de, no solamente a nivel de Venezuela, un bachiller era realmente una persona capacitada, académicamente hablando, no solamente a nivel de Venezuela, sino que el bachiller venezolano, ¿verdad?, tenía renombre más allá de las fronteras de Venezuela, en países concretamente, y lo digo porque lo he dialogado con otros hermanos sacerdotes, en otras partes como por ejemplo Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, nuestros bachilleres hace 2 décadas atrás estaban por encima del nivel académico de bachiller
de ese otros jóvenes. Bueno, imagínate. Hemos tenido una involución en cuanto a nivel educativo y bueno, eso también afecta a nuestro proceso seminario. Hablemos de la parte económica, que yo creo que es la parte también más complicada, porque bueno, la parte de pronto, la estructura psicológica del muchacho, la parte académica, pues hay un tiempo más o menos prudencial donde se puede ayudar o darle la herramienta al muchacho de que vaya superando y vaya pues avanzando. Pero tenemos el problema económico para sostener el seminario, primero porque son unas edificaciones inmensas, son edificaciones muy antiguas también, tienen muchos años de construcción, tiene un gran personal también a nivel de académico, a nivel de obreros, el equipo de formadores y también los muchachos que allí viven. ¿Cuál es el gasto mensual o anual por cada seminarista? Bueno, el tema de la economía pues también es el impacto de lo que está viviendo todo el país. Lo que sufre cada familia, cada persona venezolana, lo sufrimos también nosotros allí en el seminario, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta crisis económica, esta situación que vive Venezuela actualmente o que ha venido viviendo en los últimos años, pues no respeta ningún tipo de estructura. Y el seminario, como una realidad humana, eclesial, divina también, ¿verdad? Porque allí se forman los futuros sacerdotes, no escapa del impacto de esa crisis económica que nuestro país viene viviendo. Sobre los costos, pues mira, padre, esto varía, y esto varía porque la economía de nuestro país es incierta. Entonces, claro, un candidato un año te puede salir, por decir algo, $5.000 al año, pero al año siguiente te puede salir en 7.000, 8.000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fluctúa mucho la moneda. Exactamente, por la situación de la moneda, la economía, la devaluación total que hay. Eso nos afecta a nosotros en la compra anual, en el pago de profesores, en el pago del personal obrero administrativo, en el mantenimiento de aquella estructura tan inmensa. Sí, es una mega estructura porque yo me atrevería a decir que en todo el estado Barinas la estructura del seminario es única. Sí, totalmente. Yo creo. Totalmente. Yo creo que solamente los hospitales... Bueno, en Barranquita los conocen como los elefantes. Los elefantes. Blancos. Ahorita son beige, pero en aquel momento eran blancos y se quedaron con ese. Yo creo que solamente las estructuras de los hospitales como el Luis Racetti se podría comparar un poco. Sí. Y creo que también el edificio del Hospital de Santa Bárbara, municipio Zamora, se asemejan un poco. Para que la gente que nos escucha, que nos ve, tengan una idea de la gran infraestructura que tenemos, porque nuestro primer obispo, que en paz descanse, Monseñor Rafael Ángel González Ramírez, pensó a futuro y bueno, nos dejó esta gran misión. Era otro hombre visionario, ¿no? Sí, claro, claro. Que de hecho el seminario no era, o lo que ahora funciona como seminario, no era seminario, era una casa vocacional. No era el proyecto original. Era una casa vocacional. Exactamente. Yo siempre le explico al pueblo santo de Dios, a mis amistades, que el proyecto original, para que lo entendamos, ¿no? Hoy en día, de Rafael Ángel González Ramírez, primer obispo de Barinas, era un proyecto como una escuela agronómica salesiana. Jóvenes con estudio, con oración, con mucho trabajo, con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, ¿verdad? Allí, internados, estudiando, saliendo solamente los fines de semana, y Monseñor González, si de pronto miraba en ese grupo de estudiantes un joven con inquietud vocacional, pues lo enviaba a estudiar a San Cristóbal, de donde él era originario. De hecho, el proyecto se llamaba Rediestra. Rediestra. Un nombre un poco feo, pero sí, así era. Sí, sí. Que era reflexión, sí, señor, disciplina, estudio y trabajo. Esas eran las bases de aquel proyecto original. Que ahora dio su fruto sí. después de tiempo, y ahora ya no es una casa vocacional, es el seminario. Es el seminario. Tenemos una actividad muy importante, tradicionalmente, bueno, desde Monseñor Polito, que fue el tercer rector de nuestro seminario, sí. Se inauguró lo que es la vendimia diocesana, profundo seminario. Hemos tenido un tiempo que no se ha hecho la vendimia. Este año lo vamos a retomar después de un año de crisis, después del tiempo de pandemia, esperando que el tiempo de pandemia un poco cese. Ahora nos lanzamos con las vendimias del seminario. Cuéntanos un poco la estructura de la vendimia y
bueno, qué se quiere, qué ofrece el seminario dentro de la vendimia para que las personas asistan y bueno, puedan ir a aprovechar ese evento, porque es uno de los eventos más importantes de Barinas también. Sí, a nivel de la diócesis de Barinas, de esta iglesia particular, de esta porción del pueblo santo de Dios que camina aquí en estas tierras, bajo el pastoreo y el gobierno de Monseñor Jesús Alfonso Guerrero, es la fiesta más grande de la diócesis. Es un momento para encontrarnos, es un momento para crecer en comunión, en fraternidad. Y yo me atrevería a decir, Padre, que la vendimia de nuestro seminario, desde sus orígenes, ha sido inspiración del Espíritu Santo, y nosotros, con este tema de la sinodalidad, que el Papa Francisco últimamente viene insistiendo en la Iglesia Universal, la sinodalidad ya nosotros la veníamos viviendo en Barinas, desde mucho antes que el Papa Francisco hablara de ella. Porque para mí, particularmente, tanto en mi época de seminarista, ahora como sacerdote y rector del seminario, allí es un momento para vivir la sinodalidad, porque es el momento en que todos los sacerdotes de la diócesis de Barinas se comprometen, trabajan, unimos esfuerzos, ideas y nos empeñamos para que este evento realmente sea un evento magno, grande, de calidad, de manera que todo el pueblo santo de Dios y aquellos que tampoco van a la misa, van a las parroquias, también ese día se sientan en familia y sea una experiencia realmente agradable, bonita, gratificante. Bueno, mira, yo me atrevería a decir que en Barinas no hay una actividad, un evento, o sea, hablando de evento, no tanto como iglesia, que ya es importante lo que decía, pero no hay un evento de tanta calidad como el tema de la vendimia. Van miles de personas. En su punto más alto de la historia de estas vendimias, llegamos a albergar 35.000 personas en un evento que duró más de 12 horas. Sí, bueno, realmente la vendimia es una cultura también, que la situación económica y social de nuestro país y la lacra del COVID-19 no han logrado quitar o trastocar, ¿verdad? Porque la vendimia está en el corazón de la feligresía de Barinas, está en el corazón del hombre y de la mujer creyente, del joven barinés y de los niños, porque los niños también, cuando yo como rector voy a una parroquia determinada a hablar sobre el seminario, a pedir una ayuda o a agradecer también, porque también agradecemos el apoyo, el desprendimiento, la colaboración de la feligresía. Los niños también se acercan y comparten cosas sobre el seminario, preguntan, hablan del bono, hablan de la vendimia, que cuándo es, que cuál es el costo del bono, bueno, todas estas cosas, de manera que es una actividad... Que es parte de la cultura vocacional. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, hemos compartido con el padre Isaías este tema vocacional, específicamente de la realidad vocacional de la diócesis de Barinas y bueno, que es una realidad que, como él lo decía, abarca todo el país. Padre, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu tiempo, para despedirnos de las personas que nos van a escuchar. Bueno, gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Gracias a este equipo tan maravilloso, a usted, Padre Jesús, por esta gentil invitación. Y quiero finalmente invitar a todo el pueblo santo de Dios a que sigan orando, a que sigan rogando a Dios para que nunca nos falten sacerdotes. Hasta luego, amigos. Será hasta una próxima entrega de 5 panes, 2 peces.